Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y de los romances que nos roban el aliento. Bienvenidos un día más a este rincón donde analizamos, diseccionamos y, sobre todo, celebramos la magia de la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona tanto como a mí: la relación, la historia, la conexión innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a adentrarnos en un rumor, en una leyenda, en un detalle que ha estado circulando por las redes y que, si es cierto, añade una capa de profundidad a esta historia que ya es de por sí fascinante: el retrato de Hande en casa de Kerem. Sí, habéis oído bien. Un retrato. Una imagen que supuestamente persiste como un silencioso testimonio de un amor que, algunos creen, nunca se fue del todo. Vamos a explorar este misterio, a analizar las pistas, a desentrañar las posibles interpretaciones y, como siempre, a dejar que vosotros, con vuestro ingenio y vuestra pasión, saquéis vuestras propias conclusiones. Porque al final, estas historias, estas conexiones, son tan ricas y complejas como cada uno de nosotros las interpreta. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, permitidme recordaros algo muy importante. Si sois nuevos por aquí, si acabáis de descubrir este pequeño oasis de análisis y de pasión por las series turcas, os invito, de todo corazón, a que os suscribáis al canal. No os perdáis ni un solo vídeo, ni una sola reflexión, ni una sola teoría sobre vuestras series y actores favoritos. Y por supuesto, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. No os arrepentiréis. Ahora sí, preparaos una taza de té, acomodaos en vuestro sofá favorito y abrid vuestra mente. Comenzamos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno. Dos estrellas jóvenes, talentosas e increíblemente atractivas que se conocen en el set de una serie que rápidamente se convierte en un fenómeno global, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. La química entre ellos es palpable desde el primer momento. Sus personajes, Eda y Serkan, se complementan a la perfección, se desafían, se enamoran con una intensidad que traspasa la pantalla. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comienza a difuminarse. Los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem no tardan en surgir. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera del set. Todo parecía indicar que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, la confirmación llega de la manera más romántica posible, durante un viaje a las Maldivas. Fotos de Hande y Kerem juntos, sonrientes, felices, disfrutando del paraíso, inundan las redes sociales. El mundo entero celebra el nacimiento de este nuevo romance. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convierten en la pareja perfecta. Sus apariciones públicas son siempre motivo de alegría y expectación. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedican mensajes de amor en las redes sociales y, en general, parecen vivir una luna de miel constante. Los fans, por supuesto, están extasiados. Ven en ellos un reflejo de la magia que los enamoró en la pantalla, una prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero, como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores sobre una posible ruptura comienzan a circular con fuerza. Esta vez, las fuentes no son tan alegres. Se habla de desacuerdos, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En resumen, de los típicos problemas que suelen afectar a las relaciones de las celebridades. Y lamentablemente los rumores se confirman. Hande y Kerem anuncian su separación. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos se niegan a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptan la situación con tristeza, deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos separados. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se extingue del todo. Muchos fans siguen convencidos de que Hande y Kerem están destinados a estar juntos, de que su amor es demasiado fuerte para ser derrotado por las circunstancias. Y es aquí donde entra en juego el misterio del retrato. La historia del retrato de Hande en casa de Kerem es, en realidad, una leyenda urbana. No hay pruebas contundentes, fotos o vídeos que lo confirmen. Sin embargo, la idea ha calado hondo en la imaginación de los fans, convirtiéndose en un símbolo de la persistencia del amor, de la imposibilidad de olvidar a alguien que ha sido importante en tu vida. ¿De dónde surge este rumor? Pues bien, la primera vez que se escuchó hablar del retrato fue poco después de la ruptura. Algunos fans, con una vista de águila y una obsesión digna de un detective privado, notaron algo inusual en una foto que Kerem había subido a sus redes sociales. En la imagen, se veía a Kerem sentado en su casa, relajado, leyendo un libro. Al fondo, en la pared, se alcanzaba a ver un marco.
Un marco que, según estos fans, contenía una fotografía o un retrato de una mujer que se parecía mucho a Ande. La teoría, por supuesto, se viralizó rápidamente. Los fans comenzaron a analizar la imagen con lupa, comparando el rostro de la mujer del marco con fotos de Ander Zell. Algunos juraban que era ella. Otros, más escépticos, argumentaban que la imagen era demasiado borrosa para llegar a una conclusión definitiva. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Desde entonces, cada vez que Kerem publica una foto o un vídeo desde su casa, los fans se dedican a buscar el famoso retrato. Algunos incluso han llegado a crear montajes y comparativas para demostrar que sigue ahí, oculto entre los objetos personales de Kerem. Pero, ¿qué significado podría tener este retrato, si es que realmente existe? ¿Es un simple recuerdo de una relación pasada? ¿O es algo más? ¿Es un símbolo de un amor que aún no se ha extinguido? Las interpretaciones, por supuesto, son múltiples. Algunos creen que el retrato es una señal de que Kerem todavía siente algo por Ande, de que no ha podido olvidarla del todo. Otros piensan que es simplemente un gesto de cariño hacia alguien que fue importante en su vida, una forma de honrar los buenos momentos que compartieron. Y otros, más pragmáticos, argumentan que el retrato podría ser simplemente una foto de un miembro de la familia de Kerem o de una amiga cercana, y que los fans están viendo fantasmas donde no los hay. Personalmente creo que la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que el retrato exista y que en efecto sea una foto de Ande. Pero también es posible que su significado sea mucho más simple de lo que imaginamos. Tal vez Kerem simplemente guarda esa foto porque le recuerda una etapa feliz de su vida, sin que eso signifique necesariamente que quiera volver con Ande. Al final, lo importante es recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Ande y Kerem, ni cuáles son sus verdaderos sentimientos. Solo podemos especular, analizar, teorizar y, por supuesto, soñar con un posible reencuentro. Y hablando de sueños, no podemos ignorar el hecho de que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas después de la ruptura. Ambos han continuado trabajando en sus carreras, participando en nuevos proyectos y presumiblemente conociendo a nuevas personas. Ande, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Además, ha incursionado en el mundo del diseño de joyas y ha trabajado como embajadora de varias marcas de renombre. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes géneros. A pesar de sus caminos separados, Ande y Kerem siguen siendo figuras muy importantes en la vida del otro. Han compartido una experiencia única y transformadora, tanto a nivel personal como profesional. Y aunque no estén juntos como pareja, es probable que sigan manteniendo un vínculo de amistad y respeto mutuo. De hecho, en varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han hablado públicamente sobre su relación, reconociendo el impacto positivo que tuvo en sus vidas. Han destacado la importancia de haber contado con el apoyo del otro durante los momentos difíciles y han expresado su gratitud por los buenos momentos que compartieron. Estas declaraciones demuestran que incluso después de la ruptura, Ande y Kerem han sabido mantener una actitud madura y respetuosa hacia el otro. Han evitado caer en dramas y polémicas, y han optado por centrarse en su propio crecimiento personal y profesional. Y es precisamente esta madurez y este respeto mutuo lo que alimenta la esperanza de muchos fans de que algún día, Ande y Kerem puedan reconciliarse. Aunque las circunstancias no sean las ideales en este momento, nadie puede predecir lo que deparará el futuro. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y la chispa del amor se encienda de nuevo. O quizás decidan seguir sus vidas por separado, manteniendo un recuerdo cariñoso de la relación que compartieron. En cualquier caso, la historia de Ande y Kerem seguirá siendo un tema de conversación recurrente entre los fans de las telenovelas turcas. Su romance, su ruptura y el misterio del retrato seguirán alimentando la imaginación y el deseo de creer en el amor verdadero. Porque al final, eso es lo que buscamos en estas historias, una promesa de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, de que incluso las rupturas más dolorosas pueden tener un final feliz. Y mientras tanto seguiremos analizando las pistas, teorizando sobre los posibles significados y, por supuesto, soñando con un posible reencuentro. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy hemos explorado el misterio del retrato de Ande en casa de Kerem, una leyenda urbana que ha cautivado a los fans de esta pareja icónica. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este rumor, desde un simple recuerdo de una relación pasada hasta un símbolo de un amor que aún no se ha extinguido. Hemos recordado la historia de Ande y Kerem, desde su romance en el set de Senkalkam hasta su dolorosa ruptura.
Y hemos reflexionado sobre la madurez y el respeto mutuo que han mantenido después de la separación, lo que alimenta la esperanza de muchos fans de una posible reconciliación. Pero sobre todo hemos celebrado la magia del amor, la capacidad de estas historias para inspirarnos y hacernos creer en los cuentos de hadas. Porque al final, eso es lo que nos une en este canal, la pasión por las telenovelas turcas y la esperanza de que el amor verdadero siempre prevalezca. Gracias, mis queridísimos amantes de las series turcas, por acompañarme un día más en este viaje. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que el retrato de Hande existe realmente? ¿Qué significado le daríais? ¿Pensáis que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Dejad vuestros comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y vuestras reflexiones. Y antes de despedirme, permitidme recordaros algo muy importante. Si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante o entretenido, os invito a que le deis un me gusta. Es la mejor manera de mostrar vuestro apoyo al canal. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid este vídeo, suscribíos al canal y dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber qué pensáis. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.